ver cómo está el potasio, va a tener interacciones con los otros, porque con la administración conjunta con el beta bloqueante tiene más riesgo de la hipercalemia, ¿no? Y yo tengo un potasio, o sea, empiezo el tratamiento y al poco tiempo tengo potasio de 6, bueno, algo tengo que hacer, no puedo dejar ese paciente con potasio de 6, porque ahí es lo que decíamos, ¿sí? El riesgo de muerte súbita y arritmias cardíacas, riesgo de muerte, si no hacemos nada. Sí, en realidad los tres como que tienden a aumentar el potasio, los IECA también. Claro, por eso, justamente, por eso tendríamos que tener un basal, porque ya si de base tiene por ahí muy aumentado el potasio, bueno, tendré que ver y priorizar qué le dejo. ¿Sí? Por ahí, si en lugar de darle la espironolactona le diéramos una tiazida. Está bien, pero los beneficios no son los mismos. Vos, fíjate que estás o no sé quién fue la que habló hoy, pero perdés el beneficio de la reducción de la mortalidad. Y que dijimos que en realidad estás dando por el remodelamiento y la reducción de la mortalidad, más que por el efecto diurético. Ah, claro, está bien. ¿Sí? O sea, cuando nosotros lo que queremos es reducir volemia y precarga, la espironolactona es para desestimar prácticamente ese efecto diurético. No digo que no lo tenga, pero fíjense que de todos los que pertenecen al grupo diurético es el que menos diuresis produce. ¿Está? O sea, si ustedes quieren, el paciente anterior que llegaba a la guardia, ¿sí? Con edema, disnea paroxística nocturna, la espironolactona claramente no le va a mejorar los síntomas a ese paciente, ¿sí? ¿Me explico? Eso es lo que quiero que vean que sí. Está bien, sí, está dentro del grupo diurético, pero es lo mismo que cuando charlábamos de las tiazidas en el tratamiento de la hipertensión. Sí, está bien, está dentro del grupo diurético, pero a esa dosis prácticamente no tiene efectos diuréticos, y en hipertensión, si ustedes me dicen que le van a dar una tiazida porque es un diurético, ya arrancamos mal. Las tiazidas en hipertensión las utilizamos a dosis bajas por el efecto vasodilatador, ¿sí? Y la reducción de la resistencia vascular periférica. Fíjense cómo los mismos grupos van teniendo distintos objetivos para cada patología. ¿Sí? De eso se trata un poco, ¿no? Entonces estos, como son, pues, fíjense, si son ahorradores de potasio van a producir hipercalemia. Entonces yo lo que tengo que chequear ahí es el potasio. ¿Sí? Y si tengo hipercalemia, pues ahí algo voy a tener que suspender o reducir la dosis y ver. Porque puede que no pueda, en la práctica puede que no pueda sostener los tres. ¿Sí? Tendré que ver. ¿Está? Y después, a largo plazo, si yo logro buenas concentraciones de potasio, porque las interacciones me permiten sostener el tratamiento, bueno, tendré que ver esto, ¿no? Lo de la ginecomastia, por ejemplo. ¿Sí? Que era otra de las cosas que podía aparecer. Lo de la libido y demás y todo eso sí está bien, es para tenerlo en cuenta, pero bueno, cualquier hipotensor o cualquier vasodilatador o cualquier tratamiento hipertensivo también puede tener repercusión sobre eso, y probablemente para este estadio de enfermedad hay que ver si eso puede llegar a ser una de las limitantes o de los mayores problemas para estos pacientes, ¿sí? Porque ya puede ser que la enfermedad en sí esté tan avanzada que eso ya también se ve alterado per se por la enfermedad, ¿sí? ¿Me explico? ¿Dudas, preguntas? Después también dentro de los diuréticos, que ni los mencionamos, estarían el amiloride, por ejemplo, ¿sí? Que ya prácticamente no se utilizan. Resumiendo, en relación a la insuficiencia cardíaca, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, si el paciente está descompensado, debemos mejorar los síntomas, a pesar de que no tengan demostrado tener un impacto en la mortalidad. Los diuréticos los vamos a utilizar, porque si no, lo vamos a dejar al pobre paciente con disnea. ¿Sí? Y después, una vez que mejoramos los síntomas, ahí sí podemos ser más exquisitos y buscar el que tenga demostrado reducir la mortalidad, tener un impacto sobre
De hecho, los que reducen mortalidad, se cree que esa reducción de la mortalidad tiene que ver con la modificación en ese remodelamiento, ¿sí? Que son los IECA, los betabloqueantes y los antagonistas de la aldosterona, ¿sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Así tenemos que ir analizando, digamos, los prácticos. La semana que viene nos toca cardiopatía isquémica, ahí vamos a profundizar un poquito más betabloqueantes. Fíjense que betabloqueantes tienen un rol importante en hipertensión, tienen un rol muy importante porque hay evidencia que demuestra que el uso de los betabloqueantes en insuficiencia cardíaca reduce la mortalidad, pero los vamos a analizar en profundidad en cardiopatía isquémica. Lo que no quiere decir que los betabloqueantes no tengan indicación en insuficiencia cardíaca, como vimos, o en hipertensión en algunas situaciones. ¿Sí? En hipertensión per se, generalmente no van a hacer tratamiento de primera línea, a menos que el paciente tenga alguna otra situación de salud que amerite el uso de betabloqueantes, pero si no, en paciente hipertenso, en general arrancamos por diuréticos tiazídicos, ¿sí? Por IECA, por antagonista de aldosterona, ¿sí? Por bloqueantes cálcicos, según el cuadro clínico. Nosotros podemos tener como primera opción varios grupos, pero después tenemos que ver frente a qué paciente estamos, ¿sí? Lo que puede ser de primera línea para un paciente con alguna situación particular puede dejar de serlo para otro. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra duda. Ahí después tienen el módulo, tienen varios problemas para charlar un poquito. Por ejemplo, tienen, creo que quedó en actividades complementarias. Fíjense, una paciente de 85 años que viene, fíjense que esto es lo que yo les decía, digamos, la realidad, viene con dioxina, furosemida, carvedilol, enalapril y aspirina. ¿Sí? Fíjense, la señora tiene un cuadro de diarrea profusa, sin náuseas, llega deshidratada. Ustedes le hacen un laboratorio y el clínico de creatinina bajó. ¿Qué piensan que puede haber pasado con esta paciente? Y ahí Y siempre. por la diarrea profusa perdió potasio también. Bien, perfecto. Por la diarrea profusa perdió potasio. ¿Qué más? También por los vómitos. Bien, por los vómitos. Pero ¿qué más creen que pasó? Que por eso terminó la... ¿Puede tener una intoxicación, en realidad, por dioxina? Claro, fíjense. Dale, sí. En realidad por el cuadro que está presentando y ya de por sí por lo que hablamos con respecto al tema del potasio, el desequilibrio hidroelectrolítico, cómo puede generar y cómo eso mismo se utiliza posteriormente para poder tratar a los pacientes que están con algún tipo de intoxicación por dioxina. Claro, fíjense, dijimos hoy que la dioxina tenía un rango terapéutico estrecho, que tenía una eliminación predominantemente renal. O sea, si el paciente tiene insuficiencia renal, yo debería ajustar la dosis. ¿Qué creen que le pasó a este paciente con diarrea y su función renal? Y que la dosis está por fuera del rango terapéutico, que hablábamos que es bastante acotado. Está bien, por lo cual se fue acumulando directamente. Está bien, pero ¿qué pasó probablemente con la función renal de este paciente? Disminuyó, porque está deshidratada. Claro, está deshidratada. Tiene diarrea. La aguda, claro. Exactamente, entonces se acumula más todavía. ¿Sí? ¿Y además, iba a preguntar, está tomando aspirina y en alguna parte del libro decía como que en la insuficiencia cardíaca como que no está aconsejado los AINES. Está bien, pero ahí la aspirina no está administrada, no creo que esté administrada como analgésico antiinflamatorio, sino a dosis antiagregante. Lo más probable. Hay que ver cuál es la causa de su insuficiencia cardíaca, pero si la causa de su insuficiencia cardíaca fue una cardiopatía isquémica, es decir, enfermedad coronaria, seguramente esta señora va a estar antiagregada. ¿Sí? Sí. Lo más probable es que esta aspirina esté a dosis de 100, ¿sí? Si está con dosis más alta de 300 cada 8, una animalada, 85 años, ¿sí?
por las complicaciones gastrointestinales, ¿sí? Por todo. Lo más probable es que ahí esté en ese contexto, ¿sí? Pero bueno, a lo que voy es, dijimos, la digoxina tenía un rango terapéutico muy estrecho, ¿sí? Se eliminaba por vía renal, el paciente empezó con diarrea, se deshidrató, cae el flujo sanguíneo renal, la función renal también se altera, se acumula la digoxina, concentraciones por encima de las tóxicas, ¿sí? Mínimas. ¿Y por qué creen que después de la diarrea cesa la diarrea y aparecen las náuseas y los vómitos? Porque ahí es cuando tiene la intoxicación con la dioxina. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, ahí tienen varias. Después lo otro que tienen son como más teóricas las cuestiones, pero así tenemos que analizar. La clase que viene vamos a ver cardiopatía isquémica, ¿sí? Y de la misma manera tenemos que analizar, ¿sí? Definición, causas, ¿sí? Definición, causas, evolución natural de la enfermedad, esquema fisiopatológico del consumo miocárdico de oxígeno, y en función de eso vamos a plantear los posibles sitios de intervención farmacológica y vamos a analizar los diferentes grupos teniendo en cuenta, además del mecanismo de acción que se corresponda con la fisiopatología de la enfermedad, bueno, vamos a ver eficacia clínica, a igual eficacia entonces seleccionamos por seguridad y finalmente por conveniencia y costo. ¿Sí? De eso se trata un poco la tabla, y que si ustedes incorporan esa modalidad de razonamiento les va a servir para la vida misma, diría. ¿Sí? Porque es una buena práctica para desarrollar para desarrollar la práctica, ¿sí? Indicaciones, cuando sí, cuando no, cuestionarse, cuestionar a otro. Bien, por supuesto, ¿no? Si no, viva la pepa, los pacientes andan con esquemas así, todo el mundo le pone un desastre. La gente a veces anda peor, por efectos adversos de la iatrogenia medicamentosa que hacemos nosotros que por las enfermedades en sí. Y el que no sabe, nunca se le ocurre nada. ¿Mm? Bueno, el que no sabe o que no tiene como esa intuición de decir, che, ¿no será tal cosa? Bueno, por ahí no me acuerdo, voy y busco, ¿sí? Pero bueno, de eso se trata un poco la modalidad que tratamos de incorporarles, ¿sí? De que tengan como esa chispita de por ahí pensar que puede estar en relación con eso. La polimedicación se ve cada vez con más frecuencia porque muchas veces la gente justamente lo que busca es que los mediquen, ¿sí? Y a veces, no siempre, indicar tratamientos trae grandes mejorías. A veces sí, por supuesto, cuando lo amerita sí, pero después van a ver medicación que no tiene evidencia para nada circulando a los pavotes. Bueno, nos vemos el jueves. Bueno, profe. Buenísimo, profe. Bueno, profe. Chao.